Hola, hoy vamos a hacer algo un poquito distinto, ¿verdad? Sí, hoy cambiamos un poco de tercio. Nos vamos a sumergir en un documento oficial, una resolución que salió en el BOPA, en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Ajá, Puede sonar así de primeras como algo, bueno, un poco rollo administrativo, ¿no? sí. La verdad es que la palabra boletín oficial no suele ser muy emocionante. Pero no. Os aseguro que dentro se esconde una noticia cultural bastante interesante. Habla de la concesión de un premio de cómic en lengua asturiana. Muy interesante, sí señor. Y nuestra idea hoy es, pues eso, desgranar juntos esta resolución. Queremos entender bien quién ha ganado, por qué obra exactamente, cuánta pasta implica Ujú. y, sobre todo, qué nos dice todo esto de cómo funcionan estas iniciativas culturales aquí en Asturias. Vamos a investigar a fondo este papel oficial. Exacto. Porque muchas veces, estos documentos administrativos que parecen tan áridos son los que tienen la chicha, ¿no? Los detalles esenciales de decisiones importantes. Totalmente. Y en este caso, pues hablamos del premio Alfonso Iglesias de cómic en lengua asturiana, que ya tiene su historia, ¿eh? Es la 17ª edición, la correspondiente a 2025. 17ª ya. Pues nada, vamos a ello. Lo primero, situarnos un poco. ¿Qué es exactamente este premio? A ver. La resolución dice que se convocó oficialmente, bueno, por una resolución de la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte, allá por marzo de 2025. Eso es. Aunque el extracto, lo que es el anuncio corto, salió en el BOPA un poquito después, el 28 de marzo. Vale. Y ojo, un dato importante. La dotación económica es de 6.000 euros. Sí, 6.000 euros, que no está nada mal. Y es importante señalar que este premio, no es algo que surja de la nada. Ah, no. No, se enmarca dentro de unas bases reguladoras más amplias, digamos, para los premios literarios en lengua asturiana en general. Vale. Esas bases se aprobaron a finales de 2023 y se publicaron en el BOPA a principios de 2024. O sea que hay un marco legal detrás, ¿sabes? Entendido. O sea que hay unas reglas del juego claras, establecidas de antes. Vale, vale. Exacto, hay una estructura normativa. Y ahora sí, lo que todos esperamos. ¿Quién ha ganado? ¿Quiénes son los afortunados de esta edición? Pues mira, Aquí es donde la resolución nos da los nombres concretos. Agustín Cernuda del Río y Alejandro Castrillo Cernuda. efectivamente, ellos dos presentaron la obra que se titula Mil Venecies. Mil Venecies, qué título más sugerente. Sí, suena bien, ¿verdad? Y lo presentaron bajo seudónimo, Sotomonte. Ah, lo típico en los concursos. Claro, para que el jurado valore la obra sin saber quién está detrás, al menos inicialmente. Lógico. Y bueno, el jurado se nombró en mayo, se reunieron a finales de junio de este año, 2025, y decidieron que la obra de ellos era la ganadora. Y me encanta la justificación que dieron, lo que dice el acta del jurado sobre la obra. A ver si lo digo bien. Sí, suele ser interesante ver qué valoraron. Pues mira, citando textualmente, destacan de Mil Venecies: la naturalidad y riqueza del lenguaje, la fluidez de los diálogos, el interés de las metáforas visuales empleadas y el acertado tratamiento gráfico de lo onírico y lo reflexivo. Ahí es nada. Ostras, pues sí que suena potente, Suena fascinante, ¿verdad? sin duda. Esos comentarios del jurado nos dan unas pistas muy buenas sobre la calidad y el enfoque. Claro. Valoran tanto lo lingüístico, el uso del asturiano, te dicen que es natural y rico, como la parte más narrativa, la fluidez de los diálogos. Y luego lo visual, claro. Las metáforas visuales, dicen. Exacto. Y el tratamiento gráfico de temas complejos, ¿no? Lo onírico, lo reflexivo. O sea, que valoran el paquete completo. Texto, dibujo, concepto. Me pica la curiosidad por ver cómo se plasma eso de lo onírico en viñetas. Debe ser un cómic diferente. Seguramente muy sugerente, sí. Y allí, hablando de que son dos autores, ¿qué pasa con el premio, con los 6.000 euros? ¿Se sabe cómo se lo reparten? ¿Lo aclara la resolución? Sí, lo aclara. Es un detalle práctico, pero importante, y las bases suelen pedir que se especifique. Me imagino. Pues en este caso, la resolución confirma que ellos, en el momento de identificarse, en lo que llaman el sobre A, indicaron cómo querían repartir el dinero. ¿Y qué dijeron? Euros para Agustín Cernuda y otros 3.000 para Alejandro Castrillo. Y para que no hubiera dudas, presentaron una declaración jurada confirmándolo. Vale, todo bien atado. Sí, es un trámite necesario para que luego la administración pueda hacer los pagos correctamente a cada uno. Entiendo. Vale, ahora viene la parte que a veces da más pereza, pero que es clave para que todo funcione. La parte administrativa. Sí, el papeleo.
¿Qué más nos cuenta la resolución sobre los trámites? ¿Tuvieron que pasar muchas comprobaciones los ganadores? Pues sí, es una parte que, aunque suene árida, es fundamental para entender cómo funciona el apoyo público a la cultura, ¿no? Totalmente. Como cualquier persona o empresa que recibe dinero público, los autores tuvieron que demostrar que cumplían unos requisitos legales básicos. Que no son específicos de este premio, me imagino. No, derivan de la Ley General de Subvenciones. Los artículos 13 y 14, para ser exactos, son requisitos generales. ¿Y en qué consisten, así en plan fácil, para que nos hagamos una idea? Pues básicamente tuvieron que acreditar que no tenían ninguna prohibición legal para recibir subvenciones, o sea que no estaban sancionados ni nada parecido. Vale. Y muy importante, que estaban al día con sus pagos, con Hacienda, la estatal, y con la Seguridad Social. Ajá. Y también con la Hacienda del Principado de Asturias, que no tuvieran deudas pendientes con la Administración Autonómica. Son comprobaciones estándar, pero imprescindibles. Ya veo. Asegurarse de que todo está en orden con las obligaciones fiscales y demás. Exacto. Y además de mirar a los beneficiarios, la propia Administración tiene sus controles internos. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles? Pues la resolución menciona un informe favorable de la intervención delegada. ¿Y eso qué es? Es el órgano de control financiero dentro del Gobierno del Principado. Como un auditor interno, digamos. Entiendo. Su función es comprobar que todo el procedimiento, desde que se convocó el premio hasta que se decide quién gana y se paga, se ajusta a la normativa contable y presupuestaria. Vale. Que todo se ha hecho según las reglas económicas. Eso es, que el dinero público se gasta como se tiene que gastar. Y fíjate qué curioso, ¿no? Ver cómo un premio cultural, algo creativo, se entrelaza con toda esta maquinaria administrativa y legal. Sí, es verdad. Es la forma de garantizar que el apoyo llegue bien. Claro, busca la transparencia y el buen uso de los fondos. Entendido. Entonces, ¿la resolución es como el sello final que formaliza todo esto? ¿Qué dice exactamente la parte dispositiva, la que empieza con resuelvo? Esa es la decisión formal, sí, lo que firma la consejera. Sí. Se articula en varios puntos, como suele pasar. A ver. Primero, y lo más importante, conceder oficialmente el premio a Agustín Cernuda del Río y Alejandro Castrillo Cernuda por la obra 1000 Venecis. Y reitera el importe, los 6.000 euros, y el reparto al 50%. Ok, el reconocimiento oficial. Segundo, disponer el gasto de esos 6.000 euros. Esto es clave en la administración. No basta con decir, te doy el premio. Hay que decir, y saco el dinero de aquí. Claro, ¿de dónde sale la pasta? Exacto. Especifica que se cargará una partida concreta de los presupuestos generales del Principado para 2025. Da el código de la partida y todo. 21.02.455G.482.062. O sea que el dinero está ahí, reservado para ellos. Eso da tranquilidad. Exacto. Eso es lo que significa disponer el gasto. Tercero, va un paso más allá. Reconoce la obligación de pago. La Administración asume formalmente que tiene que pagarles. ¿Vale? Y ordena que se tramite el pago, siguiendo lo que digan las bases reguladoras del premio. O sea que se ponga en marcha la maquinaria para que cobren. Eso mismo. Y luego hay otro punto interesante, más práctico, sobre la obra. Ah, el del plazo que comentabas antes. Sí, el cuarto punto establece una fecha límite para que entreguen el proyecto terminado. Tienen hasta el 1 de diciembre de 2025. Ajá. O sea que igual lo que presentaron al concurso era un proyecto avanzado, pero no la obra final. Podría ser. O quizás es para la entrega en un formato específico para publicación, no lo sabemos seguro. Pero les dan unos meses para rematarlo. Vale, eso asegura que la obra premiada realmente vea la luz o al menos se complete. ¿Y algo más en el resuelvo? Pues el último punto relevante es ordenar la publicación de esta misma resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Que es justo lo que estamos comentando ahora. El círculo se cierra. Exacto. Publicándolo se hace oficial y accesible para todo el mundo. Y también, como garantía legal, informa sobre los recursos posibles. Ah, ¿qué se puede hacer si alguien no está de acuerdo? Pues como esta resolución pone fin a la vía administrativa, dice que se puede poner un recurso de reposición ante la misma consejera en el plazo de un mes. Vale, intentar que lo reconsideren. O bien ir directamente a los tribunales, a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en un plazo de 2 meses. Es una garantía para los interesados. Entendido. Bueno, creo que hemos desmenuzado bastante bien este documento oficial, ¿no? Sí, hemos sacado bastante jugo, creo yo. Resumiendo así muy rápido. Premio Alfonso Iglesias de cómic en asturiano 2025 para Agustín Cernuda del Río y Alejandro Castrillo Cernuda por 1000 Venecies. Ajá. Se reparten 6.000 euros. El jurado destacó la calidad del lenguaje, lo visual, lo profundo.
Sí, una valoración muy completa. Tienen hasta diciembre para entregar el trabajo final. Y hemos visto también toda la tramitación administrativa que hay detrás para que todo sea legal y transparente. Exacto. Y si lo miramos con un poco de perspectiva, este caso concreto nos enseña bastante sobre la importancia de estos premios institucionales, ¿verdad? Sí, ¿en qué sentido? Por un lado, claro, reconocen el talento y animan a crear, sobre todo en lenguas como el asturiano y en formatos como el cómic, que a veces necesitan ese empujón. Ujú. Pero por otro lado, todo ese andamiaje administrativo que hemos repasado, las bases, las comprobaciones de Hacienda, los controles de presupuesto, la publicación oficial, todo eso es lo que permite que estas iniciativas culturales se hagan realidad de forma fiable. Es la estructura que las sostiene, ¿no? Eso es lo que convierte una buena intención cultural en algo tangible y con garantías. Hay una maquinaria detrás que funciona. Totalmente de acuerdo. Es la parte menos visible quizás, pero imprescindible para que el apoyo a la cultura funcione bien. Y pensar que toda esta información tan detallada, Sí, los nombres, la obra, por qué ganó, el dinero, los plazos, los trámites, todo viene de una resolución publicada en el BOPA. Un tipo de publicación que a menudo, pues, la verdad pasamos por alto o nos parece solo para temas muy formales. exacto. Demuestra que estos boletines son un archivo público muy rico, si uno sabe dónde buscar o qué buscar. Contienen mucha información sobre cómo se gestionan las cosas. Y eso nos deja con una última reflexión, ¿no? A mí por lo menos me hace pensar. A ver, ¿Cuántas otras historias interesantes, cuántas iniciativas culturales, proyectos sociales o simplemente detalles que nos ayudan a entender cómo se toman decisiones que nos afectan? ¿Cuántas estarán ahí esperando ser descubiertas en las páginas de boletines oficiales o en archivos parecidos? buena pregunta. Quizá la información más rica, la que de verdad nos ayuda a entender nuestro entorno, a veces no está en los grandes titulares a los que estamos acostumbrados. Sino en esa letra pequeña oficial. Exacto. Quizás está ahí, en esa letra pequeña, que requiere, bueno, una mirada un poco más atenta, ¿no? Una invitación quizá a explorar un poco más allá de lo que salta a la vista. Una reflexión interesante para terminar. Sí, señor.